¿Cuál es la armada que quieren las Fuerzas Armadas y cuál es la armada que quiere el gobierno? Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la Armada Española se ha nutrido, básicamente, tanto de material americano como de la doctrina naval de los Estados Unidos en la que ha bebido permanentemente. A finales de los años 70, cuando comienza la transición, la flota española está totalmente desfasada. Nuestro buque insignia era el portaaeronaves Dédalo, antiguo USS Cabot de la clase Independence, un buque en servicio en la Navy desde 1943 hasta 1955, año en que pasó a la reserva, en la que se mantuvo hasta 1967, en que fue transferido a la Armada Española. Nuestros escoltas estaban constituidos por antiquísimos destructores totalmente superados, tanto en diseño como en concepto, y por las nuevas fragatas F-70 clase Baleares, que entraron en servicio en 1973, y que estaban concebidas en base a la clase Knox estadounidenses. Pero las Knox tenían un concepto claramente antisubmarino y España necesitaba un buque de escolta multipropósito, por lo que hubo que prescindir de la cubierta de vuelo para helicópteros con la pretensión de instalar un sistema de misiles antiaéreos de zona. El elegido fue el MK-22 con misiles estándar SM-1MR para un total de 16 misiles. En definitiva, el proyecto nació con un tremendo hándicap, la imposibilidad de que el buque contara con helicópteros embarcados. Nuestros buques anfibios y de transporte también estaban absolutamente superados. A mediados de los años 60, la Armada decidió aumentar la flota anfibia con buques de mayor relevancia y capacidad. Se volvieron a establecer las correspondientes negociaciones con la US Navy. En un principio se consiguieron 2 transportes de ataque, los TA-11 Aragón y TA-21 Castilla. El primero de ellos sería un APA, un transporte de personal del tipo Haskell, mientras que el segundo fue un AK, transporte de material del tipo Akenar. Años más tarde, concretamente en 1971, llegaría el L-31 Galicia, un LSD, buque de dique de desembarco del tipo Cabildo, finalizándose la recepción de buques entre 1971 y 1972 con la llegada de los 3 LST, buques de desembarco de carros de combate, los L-11 Velasco, L-12 Martín Álvarez y el L-13 Conde de Venadito, que eran del tipo Terrebonne Paris. También hay que tener presente la llegada de los LCU, lanchas de desembarco para carga variable, del tipo estadounidense LCU 1466, que llegaron como dotación para el L-31 Galicia. Estas lanchas fueron numeradas como L-71 y L-72. Además, entre 1965 y 1966 se construyeron 3 nuevas barcazas LCT para el desembarco de carros, numeradas del 6 al 8, que construidas por la empresa Nacional Bazin estaban basadas en el proyecto francés EDIC. En 1974 se compran nuevos medios de desembarco, en esta ocasión del tipo LCM, y fueron numerados del número 81 al 86. Pues bien, en 1980, parte del material, de ese material que hemos hablado antes, de la ayuda norteamericana, procedente de las transferencias de material americano, se encontraban en bastante mal estado, debido principalmente a su vejez y a su incesante participación en maniobras y ejercicios. Se adquirieron 2 nuevas unidades del tipo LPA, los L-21 Castilla y L-22 Aragón del tipo Paul Revere, que sustituyeron a los 2 del mismo nombre. Este cambio significó un gran avance. Se dispuso de 2 buques mucho más rápidos y modernos, dotados de cubierta de vuelo para la utilización de helicópteros. Equipos de comunicaciones con capacidad de funcionar como buques de mando anfibio y también contaban con importantes instalaciones sanitarias. Además, estaban capacitados para actuar como buques de apoyo logístico. Pero a partir de la llegada de la democracia, los esfuerzos de renovación de la Armada fueron dirigidos a la construcción de un portaaviones ligero y de una escuadrilla de escoltas con capacidad de portar helicópteros. El diseño del R-11 Príncipe de Asturias se llevó a cabo cuando la Armada de los Estados Unidos abandonó el proyecto del SCS, Sea Control Ship, y la Armada Española compró sus planos,
15 planos generales, ya que solo estaba en fase de concepción, y encargó a los astilleros públicos Bazán, posteriormente Izar y actualmente Navantia, el desarrollo y la posterior construcción de la nave. Nuestro flamante portaaviones ligero fue votado en 1982 y se le entregó la bandera de combate allá por el año 1989. Entre 1986 y 1994 entraron en servicio nuestras fragatas F-80 clase Santa María, buques que estaban diseñados en base a las fragatas norteamericanas Oliver Hazard Perry, que permitieron a nuestras fuerzas de escoltas navales operar con helicópteros medios y ligeros, a diferencia de lo que ocurría con la escuadrilla de fragatas F-70. Estas fragatas, aún en servicio, tenían importantísimos defectos desde sus inicios, defectos que aún persisten, tales como que disponen de una sola hélice, contar con un único lanzamisiles de un solo raíl, además, tanto para lanzar los antiaéreos estándar SM-1MR como para los antibuques Harpoon, y tener como artillería de tubo principal un cañón de solo 76 milímetros, además situado en un emplazamiento en el que tiene grandes ángulos muertos, está a popa del buque, pudiendo disparar tan solo por los costados. Tener el emplazamiento de su única pieza de artillería antiaérea sobre el hangar con tremendos ángulos muertos permite disparar tan solo a los objetivos que se acercan por la zona de popa. Este fue uno de los defectos detectados en el ataque iraquí a la fragata USS Stack con misiles Exocet, y recordemos que las F-80 se construyeron, entre otras finalidades, para poder enfrentar con éxito desde un grupo de combate a los Mirage F-1 marroquíes armados con misiles Exocet. En esas décadas del siglo pasado, el plan de acción naval pasaba por los grupos Alfa y Delta, estando constituido el grupo Alfa por el Príncipe de Asturias y sus fragatas de escolta con la misión de protección y proyección de fuerza, siendo el grupo Delta el encargado de transportar tropas o proyectar a la infantería de marina en operaciones anfibias. Tras la construcción de los escoltas y del Príncipe de Asturias, las partidas presupuestarias dedicadas a la Armada estaban muy disminuidas, por lo que hubo que esperar a la década de los 90 para la entrada en servicio de nuestros LPD clase Galicia. Estos buques son el resultado de un proyecto conjunto entre España y los Países Bajos para desarrollar una clase común de LPDs que satisfaciera las necesidades de ambos países para reemplazar los barcos más antiguos en las respectivas flotas. Este proceso produjo el diseño Enforcer, que forma la base de la clase Galicia, así como de la clase similar, la Rotterdam, siendo los buques holandeses navíos de mayor eslora y tonelaje, unas 3.000 más que los españoles. Estos buques anfibios, siendo de creación hispano-holandesa, están concebidos operativamente como la clase norteamericana Austin, posteriormente sustituida por los más capaces de la clase San Antonio. Llegados a este punto, debemos considerar que España estaba realizando un esfuerzo importantísimo para una potencia media, como realmente somos. De hecho, a finales del pasado siglo, la Armada contaba con un portaaviones ligero, 2 LPDs, 6 fragatas clase Santa María, 5 fragatas clase Baleares, 6 corbetas clase Descubierta y 8 submarinos, 4 S-60 y 4 S-70. Pero el siglo XXI comenzó con algunas pretensiones que solo se han cumplido parcialmente. Estaba claro que la flotilla de submarinos necesitaría una renovación a principios del siglo XXI, pues los S-60 estaban al final de su vida operativa y los S-70 no estaban concebidos para operaciones a aguas azules o para acompañar a un grupo de combate en sus operaciones navales. De la sustitución de la flotilla de sumergibles por los S-80 ya hemos hablado de manera extensa en el canal. En la primera década de este siglo perdimos poder cuantitativo, se dieron de baja 6 corbetas F-30, de las que 2 pasaron a ser patrulleros, y 5 fragatas F-70, la clase Baleares. Llegaron, es verdad, las magníficas F-100, las mejores del mundo en su momento, pero fueron 5 unidades nada más para compensar la pérdida de 11 escoltas. Se inició el gran proyecto de la Armada, de hecho su anhelado deseo durante años,
La segunda plataforma aeronaval, un buque multipropósito que diera más versatilidad y capacidad de proyección a la fuerza anfibia y que secundariamente relevara al portaaviones Príncipe de Asturias en sus periodos de descanso o de mantenimiento. Pero el sueño duró poco, apenas 3 años. Hasta bien entrada la década de los 90 del siglo pasado y al calor de la Guerra Fría, nuestra doctrina naval y nuestros principales buques navales estaban orientados a la guerra antisubmarina y a la protección de convoyes en aguas azules. Fragatas F-70 y F-80 y en aguas litorales con las corbetas F-30. Pero la caída del muro de Berlín lo cambió todo. Se relajaron aún más los presupuestos dedicados a la defensa nacional hasta caer por debajo del 1% del Producto Interior Bruto. Y se abandonó el concepto de combate antisubmarino como principal misión, siendo sustituido por un concepto, por una doctrina nueva basada en la proyección del poder aeronaval más allá de nuestras aguas de soberanía o de interés nacional para la defensa. Ya no era solo el eje Baleares-Estrecho Canarias, ahora había que tener capacidad de proyectar fuerza a un nivel tipo OTAN. Pero la nueva doctrina, sumada a la antigua, debido a la invasión rusa de Crimea en 2014 y a la de Ucrania en 2022, ha puesto sobre la mesa estratégica, otra vez, la necesidad de volver a contar con un cierto y creíble nivel de disuasión antisubmarina. La doble doctrina actual, unida a lo exiguo de las partidas presupuestarias destinadas a la defensa, nos lo están poniendo difícil. La situación ha mejorado, pero no lo suficiente. Hemos alcanzado en 2024 alrededor del 1,3% del Producto Interior Bruto para nuestras Fuerzas Armadas, pero lejos aún del tan deseado 2% que esperemos pueda llegar para el 2029. Hay que decir que pese a las mejoras presupuestarias, seguimos a la cola de los países de la OTAN en inversión para la defensa. Seguimos a la cola año tras año y los retos no son menores. Todos sabemos que nuestra flotilla de submarinos S-80 llegará tarde y quedará corta. Todos sabemos que nuestras F-110 llegan tarde, porque las F-80 están totalmente desfasadas. Todos sabemos que España y nuestra Armada necesitan un portaaviones con misiones exclusivas de portaaviones, dejando al Juan Carlos I como lo que es un buque anfibio. Y todos sabemos que los aviones de quinta generación, es decir, el F-35B, si llegará tarde, llegará con los Harrier fuera de servicio seguro. Aumentar la capacidad antisubmarina con las F-110 y las dos VAN está muy bien. Las nuevas corbetas europeas están muy bien, pero nuestra capacidad de proyectar poder va a quedar limitado a 5 fragatas de cometido antiaéreo puro, como las F-100, y a un LHD que si no llega un portaaviones va a tener que estar para un roto y para un descosido. Históricamente hemos querido hacer de todo con poco y que fuera bueno, bonito y barato. Pero hay un límite para todo y habrá que decidir qué queremos ser de mayores. O séase, una armada de combate litoral dirigida al control de nuestra zona económica exclusiva, dejando en manos de los aliados la proyección de fuerza en la que podríamos participar como meros acompañantes con nuestras F-100, o queremos hacernos mayores y ser capaces de afrontar y enfrentar los 3 escenarios de guerra naval. Es decir, la guerra antisubmarina, la capacidad de proyectar fuerzas anfibias y la capacidad de proyectar fuerza a través de un grupo de combate en el que su buque principal de batalla lo constituya un portaaviones con aviones de quinta generación. Dejemos pasar el tiempo e iremos resolviendo dudas. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.